En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta breve informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. La pandemia del coronavirus supera ya los 280,000 muertos y los 4 millones de personas contagiadas. La Casa Blanca desmiente que Mike Pence esté en cuarentena tras el positivo de su secretaria de prensa por motivos de este contagio. Anthony Fauci, el director de los Centros de Prevención de Epidemias, y otros funcionarios sí se han autorrecluido. Alarma en Corea del Sur por un brote de coronavirus vinculado a discotecas. Estados Unidos superó la barrera de los 80,000 muertos por el coronavirus. Boris Johnson anuncia un sistema de 5 fases de reapertura que se aplicará solamente en el Reino Unido, en Inglaterra. Emmanuel Macron y Boris Johnson pactaron que no habrá cuarentena en los viajes entre el Reino Unido y Francia. Este domingo Alemania registró su menor número de muertos por el coronavirus desde marzo. Japón se espera que retiren la mayoría de sus prefecturas el estado de emergencia esta semana. Estados Unidos autoriza los ensayos con la primera prueba de antígenos de coronavirus que da resultados en minutos. En España, algunas zonas geográficas inician la fase 1, donde la reapertura de las terrazas de los hoteles, los restaurantes y los bares son la nueva fase, con límites que llegan al 50% de su capacidad. Arabia Saudí opta por la austeridad ante el derrumbe del crudo, triplicando el impuesto al valor agregado desde el 5 hasta el 15%. La producción industrial de Italia se desplomó en marzo un 29.3%. La Casa Blanca no estaría considerando otro paquete de estímulo en mayo, dice Larry Kudlow. El Banco de Japón apunta a más medidas para evitar una segunda gran recesión, según las minutas de su último encuentro. Ursula von der Leyen señala que el bloque podría emprender acciones legales contra Alemania luego del fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada. Olaf Scholz, por su lado, señala que el problema es alemán y no del Banco Central Europeo. Neil Kashkari de la Reserva Federal adelanta que todavía lo peor está por venir en la economía americana y que el Congreso debería de intensificar los estímulos. Thomas Jordan del Banco Nacional de Suiza señala que tiene un compromiso especial con las intervenciones, las cuales han incrementado para reducir las presiones que revalúan al franco. Los cambios en marcha sobre el programa de protección de cheques de pago para las pequeñas empresas está provocando que muchas de estas estén apresurando a devolver los rescates que solicitaron. Según una consultora en España, más del 40% de las empresas espera ver reducir su plantilla y está congelando o en camino de congelar los salarios por el COVID-19. Donald Trump promete que todos los empleos perdidos volverán pronto y luego anuncia vía Twitter este sábado que su gobierno comprará a partir de esta semana 3,000 millones de productos agropecuarios. El Bitcoin rebota de sus pérdidas de flash crash de este fin de semana y está a 24 horas del próximo halving. Es nombrada la primera mujer directora ejecutiva del Banco de Japón. China endurecerá, dice, sus normas sobre el control de los laboratorios. Un estudio de la Alliance pronostica un 20% más de quiebras a escala mundial por la pandemia. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presentó informativo por Forex Hispana.